Bienvenidos a su programa favorito de terror. Bienvenidos a ese miedo que tienen oculto. Ese miedo que evita que salgas durante la noche luego de escuchar pasos en la azotea. Llegó el momento de ser valiente y de escuchar historias de personas como tú y como yo, que han vivido momentos impactantes en los que la piel se pone chinita. Te invitamos a suscribirte y ser parte de esta comunidad. Y como parte del inicio de esta segunda temporada, les tenemos algunas sorpresas. La primera es que tenemos un canal abierto para comunicarnos directamente. Ahora nos pueden mandar sus historias también por WhatsApp al número 720-202-8503. Estaremos atentos todos los días del año. Esto es el programa número 1 de la segunda temporada de Polos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola familia. Voy a contar esta historia después de mucho tiempo de pensarlo porque nadie me ha creído, ni mi familia, y piensan que estoy loca. Pero me animé a compartirla porque vi un video de algo similar a lo que yo viví. Me sucedió en un estado del norte del país. Les escribo desde una parte de México. Además de que Hugo siempre nos anima a compartir las cosas por más increíbles que parezcan. Yo vivo en el Estado de México, y como muchos mexiquenses trabajaba en la Ciudad de México. En ese entonces era directora de una carrera en una importante universidad de negocios, que en ese momento se encontraba en la zona financiera del centro de la ciudad. Me trasladaba diariamente, por lo que el trayecto era muy cotidiano, y siempre buscando la mejor vía para evitar el tráfico. Ya saben, los usos y costumbres de quienes hacemos ese peregrinar laboral. Ese fin de semana mi madre se fue de vacaciones a visitar a su familia en Yucatán. Entonces la llevé al aeropuerto. Me acompañó mi novio a dejarla en la Terminal 1, y mi madre salió en la tarde. Él y yo, después de que salió el vuelo de mi madre, nos fuimos a pasar el día juntos a una plaza comercial. Posteriormente nos fuimos a uno de esos ambos que cerraban ya muy tarde y que estaba en una plaza cerca de la villa. Posteriormente fuimos a su casa y el tiempo pasó. Dudaba si quedarme o irme, pero al día siguiente trabajaba, por lo que tenía que volver. Ya pasada la medianoche, tomé el circuito interior y me incorporé a la México-Pachuca, porque aunque no era mi camino favorito, sí era el más seguro para tomar el circuito exterior mexiquense y llegar al municipio donde radico. El camino es de aproximadamente 1 hora. Todo iba muy normal. Mi entonces novio me acompañaba por el altavoz del teléfono e íbamos cantando esas canciones románticas de los 70s, que a mí no me agradan tanto, la verdad, pero yo las cantaba muy fuerte y feo para molestarlo. Conforme fui pasando Indios Verdes, que quienes conocen esta zona saben que siempre hay automóviles, noté que poco a poco me fui quedando solo en la carretera. A pesar de la música, el ambiente se sentía desolador. Era muy raro que no hubiera más coches cerca, por lo que aceleré un poco más, y bajando el puente, lo vi, imponente, en un color rojo que me parecía demoníaco. Me impactó solo de verlo. Incluso le vi las alas de murciélago en lugar de ícaro. Eso tal vez fue producto de la impresión inicial. Le dije a mi ahora exnovio, todavía en tono de burla: ¿a quién carajo se le ocurre poner un demonio gigantesco en la carretera? El impacto fue mayor cuando los colores que tenía en un inicio se tornaron más intensos cuando fui pasando a su lado. Y fue cuando sucedió. Esa estatua, que ahora sé que se llama El Vigilante, volteó a verme. De verdad, giró su cabeza siguiendo mi trayecto y empecé a gritar como loca.
Mi entonces novio me preguntaba qué me pasaba y le dije: «Me está mirando, me está mirando. Esa cosa movió su cabeza, me está mirando». De verdad sentí terror, un terror similar a cuando me quisieron asaltar con armas de fuego. Mis piernas temblaban aunque iba manejando y de verdad agradezco a Dios que no había nadie más porque hubiera provocado un accidente. Miraba en el retrovisor la estatua y lentamente regresó su cabeza a su posición original. Mi novio comenzó a burlarse de mí. Pensó que quería llamar la atención o hacer una broma, pero juro por lo más sagrado que esa cosa volteó a verme. Le comenté a mi madre y tampoco me creyó. Llegué a una gasolinera que está antes de la caseta de cobro de Catepec y me quedé allí no sé cuánto tiempo. Esperé a que mi corazón se calmara, hasta que pude controlar mis latidos del corazón y mis piernas dejaron de temblar. No podía ponerme de pie porque sentía mis piernas como gelatina producto del miedo. Nunca más lo comenté porque pensaron que mentía. Incluso yo misma me dije que a lo mejor lo imaginé. Nunca, hasta la fecha, he dejado de tener miedo cuando paso por ahí, aunque ya no trabajo en la ciudad. Y cada que paso le digo que no me espante, que no sea malito. Me animo a contarlo ahora de forma anónima porque sé que habrá comentarios que denostarán mi experiencia. Sin embargo, hace poco vi un video de un maniquí que movía la cabeza en Durango. Pensé que a lo mejor a alguien más le ha pasado. Actualmente, doy gracias al universo que ya no paso por ahí. Esto ocurrió en marzo de 2016. ¿A alguien más le ha pasado algo similar? Tres hombres estuvieron en el infierno. Solo uno regresó. Esta no es la única versión de la historia que existe, pero es la más aceptada. El caso de estos mineros no es el único. Existen muchos casos conocidos en Chile y otras partes del mundo en donde ha desaparecido gente sin dejar rastro y jamás vuelven. Se han dado casos de gente desaparecida que jamás fue encontrada, desaparecidos de maneras extrañas e inexplicables, de gente común, sin motivos aparentes para desaparecer. El día de hoy traemos el caso de tres chilenos: Damián Alcázar, Martín Soto y Felipe Rojas, todos ellos mineros de profesión. La siguiente historia podría causar un gran conflicto, pero recuerda que lo único que queremos es entretenerte y causar la curiosidad dentro de ti. Estos tres mineros se dirigían un jueves por la mañana a su trabajo, en un día común, pero ninguno de los tres tenía idea del infierno que más tarde viviría. Nadie podía haber pensado que ese día estarían en un lugar aterrador, de donde solo uno de los tres regresaría. Los mineros tenían que acercarse a una carretera donde una camioneta los recogería, para llevarlos a su lugar de trabajo junto con otros trabajadores. Sin embargo, el recorrido desde el pequeño poblado donde los mineros vivían hasta el camino donde serían interceptados por la camioneta era un terreno desértico, sin vida ni vegetación. Hay historias de gente que se perdió en el desierto de Chile y jamás fueron encontrados. Cuando iban poco más de la mitad del camino, uno de ellos alcanzó a escuchar un grito, pero no logró saber de dónde provenía. Siguieron caminando y unos segundos más tarde volvieron a escuchar el grito, más claro que el primero. Tampoco pudo descubrir de dónde venía. Desconcertado pidió a sus compañeros detenerse y guardar silencio. Ellos, mirándose mutuamente, permanecieron callados. ¿Lo oyeron?, preguntó Damián. Los otros dos hombres negaron, pero Damián seguía escuchando los gritos. De pronto, un grito más fuerte se escuchó, y los tres lo percibieron. Alguien gritaba y parecía que necesitaba ayuda. Los gritos parecían provenir desde la parte trasera de una ladera.
Los hombres escalaron la arenosa subida y una vez en la cima no pudieron ver nada. Felipe gritó: ¡Hola! Y el grito se escuchó de nuevo. El grito provenía desde un montón de rocas enormes, que no dejaban ver quién o qué era lo que producía ese sonido. Los hombres descendieron y fueron hasta el grupo de rocas. Lo que encontraron los dejó estupefactos. En medio de las rocas se encontraba un profundo hoyo que parecía no tener fin, por el que salía un viento frío y húmedo. Un sonido grave y terrorífico, además de los gritos. Los mineros gritaban para buscar respuesta, pero después de varios intentos, sucedió lo inesperado. El hoyo se empezó a desmoronar por los bordes. Se hacía cada vez más y más grande, y los mineros no tuvieron ninguna oportunidad. Los tres cayeron al abismo, en las profundidades del mundo, en otra dimensión, o en el mismo infierno. Donde quiera que fuera, ahora se encontraban en aquel lugar misterioso. Ese lugar era inmenso, profundo y sofocante, pero como mineros estaban acostumbrados a este tipo de ambiente. Inmediatamente buscaron la forma de salir. Miraban hacia todos lados, pero en ninguna dirección lograban ver algo que les pareciera una salida o el pasaje de regreso al mundo. Dialogaron por un momento y decidieron que deberían estar todos juntos, que por ningún motivo debían separarse. Los tres comenzaron a caminar hasta que se encontraron con una tentación. Una enorme pared llena de diamantes incrustados, rubíes y piedras valiosas que valían millones. Los tres quedaron sin palabras. Felipe tenía problemas económicos, además una familia numerosa. Esas fueron las razones suficientes para dejarse llevar por aquella riqueza. Sacó una navaja de su morral y empezó a escarbar alrededor de un gran diamante, sacando la tierra, intentando extraer la joya. Cuando de pronto Felipe cayó en la desesperación. Tomó el diamante con los dedos de ambas manos y al instante quedó convertido en diamantes, mismos que se desmoronaron justo enfrente de sus compañeros. Ellos no podían creer lo que acababa de pasar. Los dos mineros no sabían qué hacer, pero al final decidieron dejar atrás a Felipe convertido en diamantes y continuar buscando la salida. Desde una cueva como a 100 metros, volvieron a escuchar los gritos. Aquella cueva no parecía una salida. Más bien parecía una puerta hacia un lugar más profundo y oscuro. Cansados y desesperados, comenzaron a tirar rocas hacia la cueva. Gritaban, preguntaban, ofendían a aquella voz que los había metido al infierno. Los mineros cayeron al suelo clamando a Dios que los sacara del infierno, que los llevara al mundo normal. Los mineros decidieron descansar, y fue ahí cuando Martín Soto desapareció. Damián Alcázar había dormido varias horas, y cuando despertó, su compañero no estaba. Lo buscó en los alrededores. Luego comenzó a gritarle, y finalmente intentó con chiflidos que jamás recibieron respuesta. Martín Soto había desaparecido. Se lo había tragado la tierra. Damián pensó que Martín había entrado en la cueva. Corrió hacia ese lugar en donde provenía la voz. Entró sin pensarlo 2 veces. Lo que encontró fueron otras 3 cuevas. Cada una de ellas presentaba un aspecto diferente. La primera era una cueva de oro. La cueva número 2 era de plata. Y la cueva número 3 contenía carbón. Damián pensó que si iba a ser convertido en algo, no quería ser convertido ni en carbón ni en plata. Aún así intentaría no tocar ninguna parte del oro. Continuó sus pasos por la primera cueva, en donde quedó maravillado con un espectáculo de luces, en la que el túnel brillante parecía el mismo universo. Soportando la tentación, Damián tropezó con un cráneo de oro.
pero no tomó nada de lo que aquella cueva le ofrecía. Tardó en encontrar una salida del lugar. Finalmente llegó a su casa cansado y sediento. Entró a su casa alrededor de las 2 de la tarde cuando su familia estaba comiendo en la mesa. Todos quedaron boquiabiertos al ver las condiciones en que se encontraba Damián. Pero eso no era lo más extraño, sino la mirada, que no era para más, pues sus hijos no eran los mismos. Damián Alcázar y sus amigos habían desaparecido en el mundo hacía ya 2 años. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, esta es mi historia. Cuando yo estudié en Guanajuato capital, yo vivía en lo que se conoce como Los Pastitos y estudié en la Facultad de Química en la colonia Cerro, Noria Alta, que está relativamente cerca. Una noche, unos amigos y yo estábamos jugando videojuegos en la casa donde ellos rentaban, Noria Alta. Terminamos de jugar a eso de las 10 de la noche. Yo saliendo de ahí fui a la casa de mi novia para ayudarle a estudiar. Terminamos de estudiar cerca de las 2 de la madrugada. Ella me ofreció quedarme a dormir si no llegaba su compañera de cuarto. Pero justo en ese momento, su roomie llegó. Seguimos platicando un rato y me terminé yendo a mi casa en la madrugada. Bajé por los callejones de Noria Alta sin ningún problema hasta llegar a la avenida principal de la entrada de Guanajuato. Cuando iba caminando por esta calle, la cual es famosa porque está el Hotel Real de Minas y la famosa parada de camiones de Los Pastitos, yo iba caminando del lado de la parada de camiones. Justamente cuando iba pasando por este lugar, pude ver como una jauría de perros venían corriendo desde la calle Aslan, que es una calle que sube en un cerro y que lleva a la antigua estación de ferrocarriles. No se me hizo raro ver a estos perros corriendo e internarse en las áreas verdes que conforman Los Pastitos. Lo extraño es que de inmediato regresaron por donde vinieron. Cuando llegué a Los Pastitos, los que hemos estado en Guanajuato, ubicamos y hemos caminado por ese caminito de piedra que entra a las áreas verdes de Los Pastitos. Cuando estaba caminando y teniendo el cibercafé y la famosa posada de Reginas enfrente mío, no había nada extraño. Lo raro estuvo al momento de dar la vuelta en ese caminito de piedra. Al fondo, dentro del parque, al lado de un sendero rodeado de algunos árboles, existe un tocón de un árbol que está justo al lado de ese sendero. En este tronco estaba sentada una mujer de vestido blanco y sombrero. La mujer vestida de blanco estaba sentada acariciando su cabello gris con sus manos. No logré ver su cara, por fortuna. Yo me quedé pasmado. Sentí un golpe en el pecho y mucho frío. Pero mi sentido común me dijo que continuara caminando. Seguí por el camino de piedra sin perder la mirada de la mujer. Llegué a las escaleras que están a faldas del cerro. Subí sin perderla de vista. En estas escaleras hay un giro de 90 grados. Yo la seguía observando. Después de unos escalones, hay otro giro de 90 grados. En ese momento la perdí de vista. Ya en el callejón de Atarjea, que es el principal de Pastitos, seguí caminando, pero ya no estaba la mujer en el parque. Yo vivía en el callejón Hoyos Colorados. Al momento que iba subiendo por el callejón, solo estaba pensando que esta mujer se me iba a aparecer en la parte de arriba del callejón. Para esto yo ya iba preparando las llaves de mi casa. Llegué a casa, metí la llave a la cerradura y entré sin ningún problema. Cerré con llave. Encendí la luz de la cocina. Tomé un vaso de agua y le avisé a mi novia que ya había llegado a casa. Para esto debieron ser cerca de las 3:30 de la mañana. Apagué la luz de la cocina, entré al baño, me lavé los dientes y me limpié la cara. Fui a mi habitación y me preparé para dormir.
Apagué la luz. Dejé mi celular y mis cosas en mi escritorio al lado de mi cama. Y justo cuando mi cabeza tocó la almohada, todos, todos los perros de Guanajuato empezaron a ladrar al mismo tiempo. Los ladridos debieron de haber durado mucho tiempo. Bueno, al menos a mí se me hizo eterno. Pero en realidad fueron como 3 minutos. Después de eso, no hubo más que silencio. Dentro de ese silencio empezaron a escucharse pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ese séptimo paso, escuché muy claramente el sonido que hace un pie cuando lo haces girar sin separarlo del suelo. En ese momento me moría de miedo. Mi primera reacción fue ver qué había a mi alrededor. En el escritorio había unas tijeras y las arrojé debajo de la cama y traté de dormir. A la mañana siguiente, mi día fue normal. A mediodía, cuando me reunía con mi roomie para regresarnos a Irapuato, me comentó: «Oye, anoche escuché cuando llegaste. Agarraste un vaso, luego entraste al baño y ya te metiste a tu cuarto. Después empezaron a ladrar unos perros y después unos pasos. ¿Fuiste tú? ¿O también te sacaron de onda?». Y esa es mi historia. Yo estoy totalmente seguro de que me tocó ver a La Llorona. Muchas gracias por leer mi historia. Hola, pueblos y leyendas. Han pasado casi 2 semanas desde la última vez que les escribí. Me vi en la horrible situación de decirles a mis familiares la idiotez que había hecho días antes después de recibir un regaño increíblemente fuerte y un castigo aún mayor que rayaba en casi no ser bienvenido nunca más en esa casa. Pero al final todo resultó relativamente bien. Pero basta de hablar de mis castigos. Bueno, lo que ha pasado estos días fue interesante. En las noches, como ya era habitual, no podía dormir y notaba cómo alguien subía por las escaleras, pero nunca lograba ver nada, o si lo veía, era mi mamá o mi papá que iban subiendo, hasta que finalmente lo vi. Era una especie de monje que llevaba con él un olor horrible, como a cloaca, como a baño público. Cuando llegó hasta arriba, solo continuó con dirección al patio. El olor tardó lo que parecieron horas, y eso se repitió casi todos los días, haciendo el mismo recorrido religiosamente. ¿Saben algo curioso? Uno pensaría que solo se aparecía ese monje de noche, pero no. Cuando me quedaba solo por alguna razón, lograba verlo ahora bajando las escaleras. Cabe recalcar que esto pasó unos 3 o 4 días después del día D, o sea, del día que se me ocurrió la maravillosa idea de ponerme a jugar a la Ouija y que todo se torció. Bueno, desde eso mis abuelos se dieron a la tarea de conseguir a un padre que cerrara el portal que había creado por jugar a eso. Pero cada vez que un padre llegaba a la casa, siempre nos decía que había algo muy malo ahí dentro, y se negaban a entrar. No sé si por miedo o algo, pero siempre nos decían que no nos podían ayudar. Y así siguió hasta que hace 3 días, pues tal parece que nuestro pequeño problema llegó a oídos de un sacerdote que estaba dando misa. Él llegó sin que nadie se lo pidiera. A decir verdad, creímos que nos tendríamos que acostumbrar a eso que llegaba con ese olor fétido. Afortunadamente no fue así. Cuando el sacerdote entró, lo primero que hizo fue preguntar si alguien había jugado con la Ouija, y yo le respondí que yo lo había hecho. Y después de recibir otro regaño de parte de él, me dijo: «Ay, hijo, ¿qué hiciste? No sabes con qué fuerzas te metiste, ¿verdad?». «La verdad no, padre,
pero quiero que esto se acabe. Hijo, aquí hay un portal muy grande. Sigue abierto. ¿Cerraste el juego como se debe? No, padre. Entiendo. Tengo que ir por algunas cosas a la iglesia. No tardo. Regresó como 30 o 45 minutos después. Todo ese tiempo lo estuvimos esperando en la calle. Cuando volvimos a entrar, el olor a alcantarilla penetraba toda la casa. El sacerdote procedió a lanzar agua bendita por cada rincón, diciendo oraciones que hasta ese momento no sabía que existían, y así siguió hasta llegar a la sala. El olor se intensificó mucho. El padre continuó hacia las escaleras. Unos cuadros que están subiendo por las escaleras salieron volando, como si supieran que los iban a sacar a la fuerza de mi casa. Pero el padre ni se inmutó. Continuó subiendo y rezando con voz alta, casi gritando. Llegamos a mi cuarto y el de mi abuela. Cuando entró se quedó parado y dijo: «Te vas a ir de aquí, quieras o no». Y empezó a rezar otra oración que decía algo así: «Dios omnipotente y eterno, que diste a tus sacerdotes el gran poder de que cuanto por ellos se hace digna y perfectamente, se considere hecho por ti. Rogamos de tu inmensa clemencia que visites lo que ahora vamos a visitar y bendigas lo que vamos a bendecir, y extiendas tu diestra poderosa sobre lo que vamos a hacer. Y por el ingreso de nuestra humildad y los méritos de los santos, huyan los demonios y entren los ángeles de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén». Eso es todo lo que puedo recordar. Le di la tabla, la tomó y le arrojó agua bendita. Poco después le prendió fuego. Se quemó increíblemente rápido y dijo con voz de victoria: «Listo, ya se fue. Y tú no vuelvas a hacer una tontería así», señalándome con el dedo. «Como penitencia, te voy a poner que vayas todos los días a la iglesia y reces 3 Padres Nuestros. Yo voy a saber si lo haces. Te voy a estar viendo». Después de eso sonrió un poco y empezó a bajar para ir de vuelta a la iglesia. Le dimos las gracias, unas gracias de corazón. Como enseñanza, ¿qué les puedo decir? No jueguen con cosas que no conocen. Gracias por leerme. Hasta pronto.